12:31 de la noche aquí en Santa Cruz de Tenerife. De verdad que es un privilegio estar en esta ciudad, en esta emisora, y bueno, hablar a toda nuestra audiencia desde el epicentro del misterio para muchos. Y os digo esto porque yo hace muchos años, cuando desde luego nunca había tenido la ocasión de viajar a estas islas, leía en viejos libros, en antiguas revistas, y sinceramente, lo hablaba antes con nuestros invitados que luego estarán aquí, yo decía para mis adentros, caramba, un día tengo que ir a ese lugar. Y tengo que ir a ese lugar, o a esos lugares, porque ocurren muchos misterios. Con el paso del tiempo y conociendo a buenos amigos, conociendo a la gente que trabaja aquí de fondo, buscando la noticia, a veces arqueológica, a veces enigmática, a veces de la propia historia, uno se da cuenta, como siempre, que puede haber parte de mito, parte de leyenda, parte de exageración. Pero amigos, no lo dudéis, también hay parte, y una gran parte de verdad. La 1:32, por supuesto, en el resto de España. Tenemos muchos temas. Yo creo que hoy vamos a plantear un programa distinto. Como siempre que Milenio 3 sale fuera, es desterrado amistosamente del estudio 1 de la cadena SER. No estamos en casa, allí están Juanma Frasquet y Katia Rocha, nuestros compañeros siempre. Pero aquí estamos con un montón de gente, y con gente realmente de calidad, en Radio Club Tenerife para toda España. Juan Carlos Vera en los mandos técnicos. Hoy ha cogido los mandos de esta nave que vuela por el cosmos y por la historia, y tratados excepcionalmente por Juan Ramón Hernández. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Una hora antes, ¿eh? Una hora antes en las Islas Canarias, siempre lo decimos, pero hoy tenemos que decir al revés, una hora más en la península. Oye, tú también has sido escuchar muchas cosas del archipiélago, ¿no? Siempre has sido una especie, yo no sé llamarlo, de referente constante en los misterios. Sobre todo en dos, en la arqueología. Hoy vamos a descubrir que hay mucho más, muchísimo más, pero la arqueología y el fenómeno extraño en los cielos ha sido algo constante, siempre. La ufología, efectivamente, Iker, porque ha habido casos que además han dado la vuelta incluso al mundo, casos impactantes. Yo recuerdo Galdar, el caso Galdar, y es que es una zona además donde, lo hemos podido comprobar estas noches que hemos estado aquí, es un cielo misterioso, es un cielo oscuro, pero que a la vez tiene una claridad maravillosa, se ven las estrellas perfectamente, y yo creo que nada mejor para que aquí se viera algo extraño. Se nota que nos ha gustado. No conocíamos bien, estábamos en diferentes partes estos días con compañeros de la isla, y la verdad es que observando algunos pequeños pueblecillos, uno se imagina, si el misterio existe, que yo creo que existe, y que tiene muchas formas, cuando aparece, y lo van a contar nuestros compañeros, en depende qué lugares, en depende qué entornos, nos imaginamos, no sé, estas islas hace 200 años, encontrarse con esas luminarias, con esos fenómenos, claro, tenía que ser impresionante, viendo simplemente las barranqueras, viendo simplemente el entorno maravilloso de este lugar. Bueno, pues desde aquí hacemos Milenio 3, y hombre, ya sabéis, yo creo que hay un contenido amplio. Vamos a hablar de todo el abanico que es lo desconocido. Siempre lo digo, este programa no es un programa de lo paranormal, ni mucho menos. Lo desconocido es mucho más amplio. ¿Habéis oído hablar de las pirámides canarias? ¿Habéis oído hablar de los extraños fenómenos en un lugar de una de las ciudades más importantes, concretamente La Laguna? Recordaremos algunos de los míticos encuentros con supuestos ovnis y supuestos tripulantes que llegaron a las páginas del Ejército del Aire. Y hablaremos de muchísimas cosas, de lugares entre lo sagrado y casi lo terrorífico, como el Barranco de Badajoz. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estamos aquí un buen grupo de amigos. Os lo voy a ir presentando porque además en este estudio recién remozado de Radio Club Tenerife da gusto estar porque está hecho perfectamente para la tertulia. Y cuando uno se encuentra, uno tiene pocos lujos en esta vida, pero uno de ellos es acudir a diversos sitios y que siempre haya buenos amigos, y amigos que además han hecho cosas de muchísima calidad. Tomad buena nota, compañeros, que me escucháis. Canarias Mágica, además editado por Corona Borealis, de nuestro gran amigo Jesús Callejo. Bueno, pues el nombre lo dice todo, Carmen, y esta noche, más que nunca, hay que acercarse a la Canarias Mágica, y con todo el rigor, ¿verdad? Claro que sí, que además vamos a sortear 5 ejemplares de ese libro de Canarias Mágica, escrito por José Gregorio González, y vamos a sortearlos entre todos aquellos que escriban al 7640, palabra clave milenio. Ya sabéis, líneas abiertas, 7640, palabra clave milenio, y un regalo muy especial, 5 libros de José Gregorio González, Canarias Mágica.
y os aseguro, siempre merece la pena, pero en esta ocasión especialmente, porque nos aproximamos eso, desbrozando el mito y la verdad a uno de los grandes arquetipos de lo extraño en nuestro país. El autor lo ha dicho, Carmen, José Hervé González. Bueno, pues aparte de gran amigo, que seguro que a los siguientes no es lo que más le importa, pero a nosotros sí, excelente profesional, gran buscador. ¿Cuántos años, José? ¿Cuántos años buscando cosas por aquí? Pues unos cuantos. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Algunos años ya, aunque uno sigue siendo joven, y creo que seguiré siendo joven hasta que me metan en la tumba, ¿verdad? Creo que ese espíritu lo lleva uno de una forma innata, y la actividad y el estar siempre inquieto, siempre con la curiosidad, totalmente latente, hace que te mantengas en forma. Pero bueno, muchos años, pero parecen pocos, porque uno no pierde la capacidad de sorprenderse, no pierde la inquietud, el ímpetu por descubrir cosas, por moverte de aquí a allá, en fin. Y como tú has dicho, esta tierra pare muchos misterios. Algunos no son tan... Cuando los investigas un poco, descubres que no son tan misteriosos, pero no por ello dejan de ser interesantes, atractivos, ¿no? Maravillosos incluso en ocasiones, ¿no? Pero bueno, creo que nos quedan muchos, no solo los años que llevamos, sino nos quedan muchos más, creo. Eso es lo más importante. Creo. Especialmente os lo digo y lo recomiendo. Canarias Mágica, Corona Borealis, 7640, Palabra Milenio, para los amigos del archipiélago, que seguro que van a escribir, y para el resto de España. ¿Os acordáis de algún misterio canario? En algunas de las vacaciones, que por ejemplo, viniendo de fuera, habéis pasado por aquí, ¿os habéis encontrado con algo extraño? ¿Os han contado algo extraño? ¿Tenéis familiares que hace generaciones vivieron lo extraño? Cualquier cosa, cualquier duda. Y sobre todo, como siempre que ocurren documentos muy concretos, sonoros, queremos vuestra participación. Este es un programa interactivo, porque sí, también va a haber voces. Últimamente, en este verano, hemos tenido bastantes muestras. Y es que los compañeros de Radio Club Tenerife han tenido, yo no sé si la fortuna o la desgracia, que nunca se sabe, de toparse con una cosa extraña, cuando menos extraña. Vamos a dejarlo ahí, y me gustaría que lo comentásemos. Fernando Hernández, investigador, especialista en los misterios, sobre todo centrados en el mundo de los aborígenes canarios, nos acompaña otro buen amigo con el que hemos vivido varias sorpresas precisamente en el Barranco de Badajoz. Nando, buenas noches, amigo. Muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí contigo. Gracias a ti por traerme invitado. Estamos todos prácticamente, y luego tendremos más sorpresas. Vamos a presentaros después a Sebastián, que viene casi directamente desde uno de los epicentros mágicos, las pirámides de Weimar. Vamos a conocer más profundamente ese entorno donde ojalá, Sebastián, te saludo ya, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Ojalá podamos hacer un día un evento allí desde Weimar, porque será uno de los programas más mágicos, seguro, de la historia de Milenio 3, Te lo aseguro que sí, Pues estamos todos dispuestos, primero, a encontrarnos con un fenómeno, curioso, casual. Carmen, nos llamaban esta misma tarde los compañeros de Radio Club Tenerife. Concretamente lo tengo aquí apuntado el director de contenidos, Carlos Blanco. Y parecía inquieto, ¿no? Parecía inquieto. Algo estaba pasando, Iker. Hace apenas 4 días los compañeros de la cadena SER de aquí habían estado grabando las fiestas de un Cristo, el Cristo de la Laguna, que al parecer es muy célebre. Es cierto, es un Cristo venerado, ¿no? Sí, hay una gran devoción. Posiblemente es la segunda devoción más importante después de la Virgen de Candelaria. ¿no? Virgen también con... Sí, con una historia, no sé si... Aquí cualquier cosa que enseguida es que es lo que nos va a pasar, ¿no? Cualquier cosa que nos refiramos enseguida va a ser un misterio, ¿no? Nos faltaba algo de misterio para el Cristo, pero ya lo tenemos ya. Pues sí, porque algo pasó. Los compañeros estaban aquí en el estudio, Luis Dorta, que va a ser con quien hablemos en escasos minutos, y estaban oyendo cómo un compañero desde la iglesia retransmitía cómo sacaban al Cristo, y en un momento dado oyen un ruido extraño. Oyen una especie de... ¿Lo digo o no lo digo? Sí. De lamento, podríamos llamarlo. De respiración. No lo sé, es curioso. A mí lo que me ha parecido... En el estudio sí que lo oyen, pero el compañero que estaba allí en la iglesia no lo oye en ningún momento, Iker. Bueno, pues sería muy sencillo hablar de las cosas clásicas que muchísima gente no conoce y que hay que acercarles a ellas. Pero si estamos aquí es para empezar a contar cosas. Va a haber más sorpresas, por cierto, hoy, de última hora. Más última hora imposible. Cuando el director de contenidos, lo repito, Carlos Blanco, nos llamaba y nos decía, mira, es que esto parece casualidad que vengáis aquí, porque ha ocurrido, no está hecho es profeso, porque viene Milenio 3. Le voy a pedir a nuestro compañero, a Juan Carlos Vera, que ahora sí dejemos sin música el entorno, que todo el mundo ahora, miles de amigos en toda España están acercándose. Vamos a escuchar, creo que es Noemí, la compañera que estaba realizando esa conexión en vivo. Amigos, vosotros podéis opinar. 7640, Palabra Milenio. Luego creo que nos van a contar cosas interesantes. Vamos a escucharlo varias veces. Parece que, simplemente es un lamento que podía estar ahí, pero parece más complejo también. Yo pensé en un principio que podía ser un cruce de algo,
es como un lamento, como un estertor muy breve, como de un anciano, y la reportera no lo escucha. Bueno, vamos a escucharlo y vosotros opinéis como siempre en este programa. Muy bien, bueno, pues por lo que vemos, y como siempre además, la laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades que un poco, lo que vemos, y como siempre además, la laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades que un poco... Ahí lo tenemos, Juan Carlos, lo hemos escuchado 2 veces, lo habéis escuchado, a mí me suena como un... yo no sé realmente imitar muy bien las voces aparentemente psicofónicas, pero sí parece que no es ningún cruce, que estaba allí, a no ser que alguien se acercase al micrófono. Pero nos da la sensación, Fernando, José Gregorio, que como siempre ocurre con estas voces, sean lo que sean, que aquí desde luego es la noticia que ha ocurrido, que ha inquietado bastante, porque me comentaban que bueno, que la gente se había quedado cuando menos impactada. Parece como otro nivel, ¿no? Se ve en la grabación, pero parece que está como otro nivel. Sí, la grabación es bastante curiosa, no parece responder al prototipo habitual de las psicofonías, que son lejanas, que casi inaudibles en muchos casos, ¿no? Que nos tienen que decir los investigadores lo que... No hay palabras. Exactamente, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió, cuando la escuchamos hace un momento, porque se parece a otra psicofonía, o otra incursión, que grabó un compañero precisamente en La Laguna, pues hará 1 año y medio aproximadamente, y bueno, no sé si a lo mejor en la misma localidad. Sí, es que es curioso, es muy curioso, porque no sé si incluso el trayecto si esto se produjo en la procesión, no sé si el trayecto podría coincidir o no. Sí. O sea, el sonido es muy parecido, es como un lamento, una especie como de grito apagado, y desde luego, hombre, cabe muchas posibilidades, ¿no? También es posible que a lo mejor entrase el sonido de alguien que estaba allí, ¿no? Pero en cualquier caso es curiosa esa coincidencia. Fernando, ¿queréis comentar algo? Sí, que bueno, como bien decía el compañero José Gregorio, es curioso que esa misma, incluso la misma entonación de voz, lo hayamos encontrado en la que obtuvo nuestro compañero Héctor, y lo curioso de esta que se ha recogido es la claridad, es decir, no hace falta poner especialmente el oído para escucharla, es decir, es clara y nítida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos puede contar un compañero de esta emisora, de la cadena SER, redactor del Club Tenerife, él es Luis Dorta. Carmen, nos comentabas Luis Dorta, que bueno, ha seguido de cerca la historia, hemos podido hablar con él hace unas horas. Además es el periodista compañero que estaba haciendo el Hoy por Hoy de aquí, de Tenerife, el Hoy por Hoy local, y yo creo que ya le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Vamos a ver, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, sorprendente cuando menos. A ti, escuchándola de nuevo ahora desde tu domicilio, ¿a qué te suena? ¿Te sigue pareciendo lo mismo? La verdad es que a mí oírlo me desagrada, me pone los pelos de punta, y la verdad es que yo no soy una persona que esté muy pendiente de estas cosas, y cuando uno no solamente lo escucha la primera vez, porque yo sí que me percaté de ese sonido cuando estábamos realizando el Hoy por Hoy, el Tajaraste en directo, la compañera Noemi Hernández no lo escuchó porque estaba hablando en ese momento, y el compañero en realización tampoco se percató. Yo realmente miré para todos lados porque pensé que bueno, que aquello se había colado, que había entrado. Uno está acostumbrado a sonidos de teléfono, a interferencias, pero ese sonido me resultó realmente extraño, ¿no? De hecho me fijé en la hora, eran las 2:54, y dije, tengo que volver a rescatar el sonido para ver si realmente lo escuché, me pareció que realmente fue eso o no, y fui después al archivo a buscarlo, y la sorpresa fue pues tremenda cuando lo volví a escuchar, porque cuando uno retoma de nuevo ese sonido, vuelve a ponerse de los pelos de punta. Los compañeros de la radio incluso, pues algunos ni siquiera querían escucharlo porque les resulta realmente desagradable. Lo cierto es que estábamos en ese momento hablando con un compañero, efectivamente estaba hablando de las fiestas del Cristo, de los actos religiosos del Cristo, y al terminar la conversación con él, cuando ya Noemi Hernández hacía un ratito que conversaba, se colaba ese sonido que como mínimo a mí me crea una gran sorpresa e intranquilidad. Luis, ¿cómo precisamente se lo han tomado otros compañeros de la radio? Porque a mí sinceramente lo que más me sorprendía es escuchar a Carlos Blanco y verle, bueno, pues eso que me decía Iker, de verdad que esto no es ninguna broma, que esto no es ninguna recreación, que no nos parece evidentemente un fallo técnico, que está ahí, que es muy claro, y lo notaba preocupado. ¿Eso se ha extendido a otros miembros de la redacción? Sí, realmente
realmente, sobre todo los que llevamos ya unos años dedicados al medio y estamos acostumbrados a que se cuelen sonidos, que es lo que decía, ¿no? Y que no parece nada familiar. Y de hecho la intranquilidad que a mí me provocó en un primer momento cuando me percaté del sonido, pues es lo que un poco me dio la voz de alarma para ir a buscarlo, ¿no? Y los compañeros realmente, como digo, muchos días ni siquiera han querido escucharlos porque incluso han sido testigos, entre comillas, vamos a decirlo así, de algunas cosas sorprendentes como mínimo que también han ocurrido en Radio Club Tenerife. Oye, pues cuéntanos algo. Siempre, pues rápidamente comento algunas de las cosas. Siempre se comenta que hay un fantasma, ¿no? Siempre se ha comentado entre los compañeros. Yo recuerdo hace apenas un año, una compañera, Consuelo, de Cadena Dial, entraba yo por la puerta, además habrá testigo también de algo curioso, y me veo a la mujer dentro del estudio, pero realmente histérica, ¿no? Digo, bueno, Consuelo, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Y decía, Luis, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. Acabo de sentir como una mano fría en la espalda. Al darme la vuelta veo que está la puerta del estudio cerrada completamente y que no había nadie, ¿no? Con lo que imagínate la reacción de ella, la sensación de intranquilidad que le pudo también entrar al comprobar que dentro del estudio no había nadie y que aquella mano que había sentido en la espalda pues no era de nadie aparentemente dentro del estudio, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ahí está el documento, ahí está el dato. Y teléfonos que suenan solos, ¿verdad, Luis? También, esa es otra de las cosas que suele ocurrir mucho, y eso sí que pueden dar testimonio prácticamente todos los compañeros. A las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, extensiones de teléfonos que en ese momento pues no tienen a nadie, sobre todo las zonas de la radio que empiezan a funcionar a partir de las 8 o 9 de la mañana, en la que pues está todo apagado a esas horas. De repente suenan teléfonos en los que aparecen los nombres de los compañeros y con la sorpresa también, por supuesto, de los realizadores que en ese momento están, los primeros que están en la radio. A lo mejor solo se encuentran 2 personas en la radio y escuchan como, bueno, pues son llamados desde los teléfonos de otros puntos de la emisora en los que a esa hora de la mañana no se encuentra absolutamente nadie. Luis Dorta, compañero del Hoy por Hoy aquí en Radio Club Tenerife, muchísimas gracias por este testimonio, este fenómeno que podrá tener explicación, tenerla más compleja, menos compleja, más conocida, más desconocida, pero que cuando menos es curioso y que vamos a volver a escuchar y a ver qué dice la gente. Un abrazo muy fuerte, compañero. Muchísimas gracias a ustedes. Mensajes que nos están llegando al 7640, palabra clave milenio. Hay muchísimos, y que, ¿cómo sabe la gente de los misterios canarios? Yo me sorprendo siempre. Más que Soy nosotros, José de Sevilla. todo, en el pueblo tinerfeño de Adeje hay un barranco que se llama del Infierno. ¿Tiene ese nombre algún motivo especial? Bueno, nuestros compañeros... Pues sí, tiene un motivo especial. En la cosmología aborigen, su mundo mágico religioso, en la isla habían ciertas puertas, digamos, que era entrada al infierno. Y una de ellas es pues el barranco, que hoy se denomina Barranco del Infierno. Antiguamente, pues en estos sitios se denominaban chimiches, era la puerta al infierno, ¿no? Y que después de la conquista, con la cristianización de gran parte de los aborígenes, recibió el nombre de infierno, puerta del infierno. Otro barranco, en este caso el de Badajoz, nos dice, soy de Santa Cruz, he ido al barranco de Badajoz y ahí pasan cosas increíbles, bueno, os lo aseguro. Segunda hora hablaremos del barranco de Badajoz con todos ello. sus más cosas, Carmen. Pues una pregunta que se repite, la de la isla de San Borondón. Todo el mundo nos pregunta que qué hay de esa filmación, que si se ha vuelto a filmar. ¿Hay gente que se atreve a decir que se ha escuchado? No, por el momento no nos han dicho nada. Bueno, vamos a escucharlo de nuevo porque quizás todavía hace falta, bueno, pues poner más atención. ¿Quién sabe? Ese lamento, esa voz. Ya sabéis que sorteamos 5 libros de Canarias Mágica de nuestro compañero José Reo González. Por cierto, José, ¿algún hecho parecido de grabación espontánea de esta manera en tu libro? No, ¿Sabéis de algo parecido? No, en el libro no aparecen, digamos, recogidos este tipo de fenómenos, pero sí que Canarias no ha sido ajena al fenómeno psicofónico, ¿no? De hecho, creo que es de justicia recordar que uno de los pioneros que trabajó el fenómeno a nivel nacional, pero aquí de una forma especial en Canarias, fue Paco Padrón, ¿no? Justo en la época en la que Argumosa pues trabajaba también el tema, casi lo introducía Argumosa, ¿no? Paco Padrón... Uno de los pioneros en Canarias. Sí, en muchísimas cuestiones, y entre ellas, de hecho, incluso en hablar de estos temas en radio, ¿no?
desde aquí, desde Canarias, en una época en la que era muy difícil, ¿no? Por la situación política, ¿no? que se estaba pasando, y él investigó bastante, grabó bastante, incluso en los estudios de radio se le colaron psicofonías en muchas ocasiones, ¿no? Es un fenómeno que no es ajeno a la radio, que por lo tanto, siendo objetivos y echando mano de la lógica, que es lo primero que hay que echar, para mí veo ya este entramado de cables y para mí ya eso sí que es mágico, o sea, no sé realmente cómo se transmite el sonido, cómo es capaz de... Y uno dice, hombre, pues en radio tendrá que tener una explicación. No solo nosotros, compañeros como Germán de Argumosa, como Juan Antonio Cebrián, como mucha gente, ha captado psicofonías en vivo y se han emitido psicofonías, bueno, que no se sabe lo que es, que los técnicos... yo pido también, antes he hablado con Juan Carlos Vera, el compañero que lleva los mandos de la nave, y pido también a nuestro compañero, que está más avezado ya que yo que sé en estas temáticas y en estas voces, a Juanma Frasquet, que si tienen cualquier idea de este sonido, pues nos lo aporten también, por supuestísimo. Ya nos ¿Qué están puede diciendo ser? cosas. Tony, por ejemplo, Espera, Carmen, vamos a escucharlo otra vez. Juan Carlos, ¿podemos escucharlo? Vamos otra vez con esa grabación, hoy por hoy en Tenerife, Cristo de la Laguna, nos ponemos en situación y, bueno, pasa esto, esta especie de estertor del que luego vamos a comentar un par de cosas. Vamos allá. Muy bien, bueno, pues para lo que vemos, y como siempre además, la Laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas cosas, y como siempre además, la Laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas, como siempre además, la Laguna no solamente lo festeja de la forma... Vamos a no darle la noche a Luis Dorta porque si le ha impresionado y lo sigue escuchando todo el rato, va a ser algo... Pero fijaos compañeros, que hay... bueno, haremos comparativas en próximos programas, si os parece, porque no hemos tenido oportunidad de escuchar esto hasta que hemos llegado aquí a Radio Cruz Tenerife. Me contabais un caso en la Laguna, vamos a repasarlo luego, pero incluso hay célebres casos investigados muy profundamente ya, incluso con intervención oficial de la Guardia Civil y la Policía, como es el caso, imagino que suena, no ocurre en Canarias, pero es en la península de la Diputación de Granada. Una de las psicofonías más célebres ocurridas en España, más tenebrosas, tienen el mismo tono, sí que luego aparecen palabras, pero el inicio de la voz es así como es bastante inquietante. ¿Qué dice nuestro público, Carmen? Pues mira, Tony de Barcelona, por ejemplo, nos decía, parece que dice aparta chica. Él escucha eso. Víctor de Madrid, ese lamento que hemos oído es como si dijera vuestra compañera, como diciendo, chica. Chica, o sea, varía gente. Es muy curioso el sistema de los mensajes, porque la gente no es consciente de lo que escriben otros, y cuando hay coincidencias, seguimos informándonos, Carmen. Si hay más coincidencias con la palabra chica. Vale. Bueno, esperamos tampoco dar la noche a Noemí, que nos está escuchando. A quien sí vamos a escuchar, amigos, damos paso a algo que es absolutamente eterno en Canarias, fenómeno ovni. Yo tengo varias preguntas para nuestros compañeros. Esta voz ellos la van a reconocer, casi se puede decir que han crecido con ella, porque hubo una época mítica, como en toda España. Hubo una época mítica en que no sabemos por qué hubo grandes casos de ovnis, grandes testigos y grandes investigaciones oficiales. Si hay un caso que es extraño entre los miles de papeles desclasificados en España del Ejército del Aire, si hay un caso extraño entre los dosieres que aún están ahí en Moncloa, en el departamento referido a la Biblioteca Central del Ejército del Aire del Mando Operativo Aéreo, ese es un hecho ocurrido no en Tenerife, sí en Gran Canaria, en Gáldar, hacia el 22 de junio de 1976. Los soldados de una corbeta, la corbeta Atrevida de la Armada Española, son testigos y dibujan una especie de formaciones que surgen del agua. Luego vamos a escuchar que eso no es inhabitual, infrecuente, sino que ha ocurrido varias veces. Pero lo más extraño de este caso es que no solo había una luz, sino que varios testigos, entre ellos un médico, el doctor Padrón, aseguran con otras personas ver seres en su interior. Es el único caso, bueno, hay otro muy raro también, pero es el único caso donde se dibujan y hay croquis con el sello de confidencial del Ejército del Aire, poniendo que es un ovni es, digamos, el resumen, con algo más que luces, algo más que aparatos. Escuchamos al testigo en las últimas declaraciones realizadas al programa que realiza Javier Sierra con nuestra compañera Carmen Portera en Telemadrid, del otro lado de la realidad. Tienen su jugo. Lo escuchamos, es el testimonio del caso más raro oficial en España por parte del Ejército del Aire. Dos a los lados. Y una vez que se constituyeron una especie de esas consolas, empezaron a surgir acá, en un lado y en otro, dos seres rojizos, enfundados como de los submarinistas, igual, lo que era mucho más alto, de 2,5 metros, 3 metros de alto. Sí me fijé una cosa, que tenían las dos manos terminando en punta, como puntiagudas, no tenían los dedos, sino puntiagudos. Uno se miraba al otro. No miraron
ni arriba ni abajo, sino mirándose el uno al otro, ni siquiera a los lados. Testimonios clásicos, absolutamente. El caso Galdar, una gran esfera con humanoides. José Gregorio, el gran caso canario, el más espectacular, el que todavía está sin resolver. Hombre, sin duda es uno de los más controvertidos. Yo diría que el más controvertido de todos ellos. Ocurre en una época en la que también tienen lugar otra serie de avistamientos masivos. Yo diría que quizás por la gran espectacularidad, el ocurrido el 5 de marzo del 79, con abundante material gráfico, quizás causó mayor sensación porque incluso generó debates públicos. Más gente lo vio a la vez. Sí, y debates públicos sobre la seguridad de las propias islas, ¿no? Pero sin embargo ha dado la vuelta al mundo por ese componente de humanoides descrito, eso sí, por un solo testigo, que es el Francisco Julio Padrón León, médico de Galdar, que pasados 30 años sigue manteniendo su testimonio, en el que además hay que incluir amenazas por parte de los militares. Amenazas por parte de los militares son palabras, por supuesto, de él, de ese caso tan controvertido. El documento que vamos a escuchar ahora es importante. ¿Cómo fue la amenaza? ¿Quién la hizo? ¿Amenazaba el ejército a un testigo ovni? ¿Por qué? Lo escuchamos. Bueno, estando yo en el despacho un día normal recetando, me tocaron a la puerta, vino la Guardia Civil, fue al abrir estaba un Guardia Civil, y después estaba el teniente coronel Munay con él. Entraron, me hicieron una serie de preguntas sobre lo que había visto y me hicieron hacer un dibujo más o menos de lo que yo había visto, cuyo dibujo es lo que le estoy diciendo. Pero al miércoles de la semana siguiente, que yo no recetaba ese día, me vino el teniente coronel Munay, tocaron en la puerta, yo le salí, lo pasé a la sala y de pie, o sea, ni se había sentado, me dijo: ¿usted sigue afirmando lo que ha declarado? Yo sí. Mire que si, tomen nota de esto, miren que si nos conviene al ejército, le hacemos a usted pasar por loco y la carrera se acabó. Se fue a sentar y dije: no, se siente usted. Me levanté yo que estaba sentado, lo empujé y lo eché. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Bueno, palabras que analizaremos en la segunda hora, que viene cargadita de cosas. Por ejemplo, y solamente en 5 segundos, como adelanta lo que viene, tenemos otro compañero en Gran Canaria, Jaime Rubio. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker Jiménez. Oye, simplemente porque estamos ya 10 segundos del informativo, tenemos noticia bastante importante. Fenómenos poltergeist en Canarias que todavía nadie conoce prácticamente, ¿no? Pues sí, solo lo conocemos un grupo pequeño de investigadores, aunque parece que se va a dar a conocer este fin de semana en algún gran medio de comunicación de las islas, ¿no? Bueno, nos adelantamos a la noticia, Jaime. Os esperamos a todos, compañeros. Vamos con los servicios informativos de nuestros compañeros en Madrid para toda España. Carmen, seguimos con el 7640 y un montón de temas. Katia Rocha a contarnos más cosas. 1:06 en Canarias, 2:06 en el resto de España. Y todavía estábamos aquí a micrófono cerrado mientras nuestros compañeros de los informativos daban la actualidad terrorífica, mucho más que cualquier cosa misteriosa, desde luego. Y también sorprendidos por el gran complejo de tormentas que parece que está asolando gran parte, sobre todo de la península. Aquí no, aquí disfrutamos de un tiempo estupendo y quizá eso nos permite escuchar las voces que hemos escuchado con otra perspectiva. Pero sí, Carmen, encontramos que a 7640, primero lo sorprendente, mucha gente coincide, ¿no? En una de aquí ninguno de los compañeros que nos encontramos, José Gregorio González, Fernando Hernández, Sebastián Ramos, ninguno, yo incluido, hemos escuchado palabras concretas en esa grabación obtenida en la laguna, pero la gente sí. Pero los oyentes que escriben a 7640 sí que coinciden. Iker, por ejemplo, nos dicen: al final se escucha chica, yo oiga, esa es la chica. Nos dice Santi de Madrid: hola, soy Calpe94 y me parece escuchar esto no es una chica. Yo oigo: hey chica, ¿qué esa chica? Pablo de Asturias nos lo dice. Hola, soy Ángel de Zamora, yo entiendo fuera chica. La palabra chica siempre se repite, menos Sara desde Tenerife, que nos dice: a mí me parece que dice resucita, lo oigo casi clarito.
y nos dice también que hablemos de Catalina, fantasma del Museo de Historia de Canarias. Y vamos a dar paso a un compañero que se encuentra en Gran Canaria, que es Jaime Rubio, y que antes de terminar la conexión de la primera media hora nos hablaba de 2 casos que están por salir. Y hoy queremos conjuntar lo antiguo, hablábamos del caso de los ovnis de Galdar, vamos a hablar de las pirámides de Weimar, vamos a hablar del barranco de Badajoz, pero claro, la noticia está ahí. Jaime, compañero, buenas noches otra vez. Buenas noches, Iker. Oye, ¿nos podrías contar más o menos, y lo que se pueda contar a estas horas, que están aquí todos los compañeros casi con lápiz y papel, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que vamos a saber a nivel público dentro de unos días? Pues mira, después del viaje que hice este verano por Europa, me llaman de un despacho, digamos, de una altísima instancia aquí en Canarias, para comunicarme que se estaba investigando 2 casos de fenómenos extraños o poltergeist en 2 edificios públicos de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí todo el mundo recuerda el caso que ocurrió en los juzgados de Gran Canaria. Ajá. Hace muchos años, ¿no? Pero bueno, no se trata de ese edificio ahora, sino de otros 2. Uno, el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria. Para que la gente lo sepa, ese conservatorio se ha construido sobre los restos de un enorme convento franciscano del siglo XVI, en el cual había en el interior un pequeño cementerio, que cuando se hicieron los trabajos arqueológicos pues se descubrieron los restos de la gente que estaba enterrada allí, ¿no? Jaime, antes de pasar al siguiente recinto, y casi en titulares, ¿cuáles serían los fenómenos que se han denunciado hoy y que se estaban investigando oficialmente? Pues uno es este. ¿Pero qué tipo de fenómenos se escuchaban? Pues mira, resulta que los guardias de seguridad, al cerrar por la noche el edificio, han constatado que se sigue oyendo, por ejemplo, como alguien toca el piano o el cello, y entonces han ido a ver a la habitación correspondiente, y cuando la abren no hay nada. Después también han oído, por lo visto, como trasladan muebles, se oyen puertas que se abren y se cierran, van otra vez al sitio y tampoco hay nada. Entonces ya se han entrado en se han puesto muy nerviosos y han pasado la noticia esta de que están ocurriendo estos fenómenos a sus correspondientes superiores y están en este momento abriendo una investigación a ver qué está pasando ahí dentro. Pero Jaime, abriendo un expediente en toda regla. En toda regla. Es un caso. Pero hay otro que es una antigua clínica gigantesca, pero que está cerrada, que es muy antigua ya, que era la Clínica del Pino, que era la clínica de la Seguridad Social en Las Palmas, que también... Clínica del Pino, Seguridad Social de Las Palmas, sería el segundo lugar. Sí, que ahora está cerrada porque ya con la construcción del nuevo hospital Negrín, pues la cerraron, ¿no? Pendiente de reformas y demás. Pero también, claro, está cuidada por un grupo de Securitas, ¿no? Y resulta que estos señores también, por lo visto, oyen, en este caso, gritos, lamentos, oyen cómo ruedan camas, cómo abren puertas y cierran puertas, hasta tal punto que ya los guardias de seguridad se han negado a subir a las plantas de ese edificio enorme a hacer las rondas por la noche, porque dice que es una cosa terrorífica lo que ocurre allí. Y entonces, pues, estos 2 casos han llegado, y quiero que lo sepa la opinión pública, incluso a oídos de los informes han llegado incluso al gobierno de Canarias. Y por ahí han empezado a haber investigaciones y parece que un resultado de lo que se ha estudiado va a salir en prensa estos días, o si no mañana pasado. Don Jaime Rubio, desde Gran Canaria, nos da los titulares. Lo que te pedimos, Jaime, es, por favor, seguir muy atento a la noticia. Y continuaremos conectando contigo y con los compañeros aquí también en Tenerife para cualquier repercusión. Y lo que vamos a hacer ahora, que creemos que puede ser muy interesante, es pedir, como siempre, colaboración ciudadana, porque es increíble la cantidad de guardias de seguridad que nos siguen, y vamos a ver si alguno de los implicados puede decirnos algo. Jaime Rubio, compañero, mil gracias de verdad por esta primicia informativa, en el sentido de que se conocerá a nivel de prensa escrita dentro de unos días, y tú lo has adelantado, investigaciones oficiales en 2 recintos muy concretos, una clínica de seguridad social y el Conservatorio de Las Palmas. Un abrazo muy fuerte, compañero, gracias. Buenas noches. Gracias, Jaime. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
más sorpresas imposible. Esa grabación primero que ha sorprendido a los compañeros del Hoy por Hoy aquí en Santa Cruz de Tenerife y ahora en Gran Canaria. Bueno, luego hablábamos del mito de... José, yo sé que tú, José Gregorio González, el autor de Canarias Mágica, tú has investigado, has publicado, recoges historias de otros edificios oficiales donde se llegó a hacer un expediente, como decíamos, en toda regla. Sí, hombre, la verdad es que he sorprendido con lo que contaba Jaime, dos nuevos casos que sumar a fenómenos extraños ocurridos en edificios oficiales, ¿no? O edificios públicos aquí en Canarias, ¿no? Quizás los más conocidos sean el Palacio de Justicia de Las Palmas, que lo mencionaba él, donde también los guardias de seguridad han sido testigos de... Siempre son ellos los primeros que se dan cuenta de todo, ¿no? Claro, ten en cuenta que en un edificio público con el trajín del día, pues por muchos fenómenos que se estén dando, a no ser que sean muy espectaculares, difícilmente se puede ser testigo de ellos. Sin embargo, con el silencio de la noche, cualquier ruido, tanto si es un ruido natural como si no tiene una causa razonable, pues es perceptible de una forma mucho más amplia, ¿no? Y en el Palacio de Justicia pues se ponían en funcionamiento incluso los dispositivos como el fax, por ejemplo, o los teléfonos sonaban, o siguiendo el testimonio de una persona que vivió directamente estos fenómenos, me contaba que bueno, no es que se escuchasen sonidos de movimientos de muebles, es que literalmente era como si los muebles cayesen al suelo, ¿no? Este es un caso muy conocido de Las Palmas, en el barrio de Vegueta, y después aquí en Tenerife, una de las oyentes preguntaba, ¿no? que hablásemos sobre el fantasma de Catalina. Está el famoso expediente X del Museo de Historia de Tenerife, ¿no? De la Casa del Alercaro, donde según la tradición popular, deambula el alma, ¿no? El espectro de Catalina, es el caso donde, sí, donde se grabó, voces. efectivamente. Vamos a hablar luego de eso, Sí, José, si te parece, porque tenemos incluso, vamos a recordar un par de puntos importantes. Pero José Gregorio había recogido en sus amplios reportajes durante años casos de este tipo. Lo que ocurre es que yo veía también que Fernando Hernández, nuestro compañero, anotaba puntualmente. ¿Os sonaba de algo estas dos ubicaciones? ¿Había rumores de esto previamente? Porque siempre hay un rumor que es la antesala de lo que luego se confirma, ¿no? Bueno, en el primero de los lugares, pues sí, porque, bueno, como bien dice Jaime, estuvo ubicado durante mucho tiempo el convento franciscano de la ciudad de Las Palmas, y desde sus orígenes este convento, es decir, desde mediados del siglo XVI, pues tuvo una serie de fenómenos, ya desde los principios, pues que apuntaban que contaban, ¿no? Desde ejecuciones hasta enterramientos extraños. Las excavaciones que se hicieron, porque después de derruido el solar, fue durante muchos años también cuartel del ejército, incluso hay casos de fusilamiento durante la guerra civil, y durante las excavaciones que se hicieron alrededor del año 92, pues empezaron a aparecer fosas comunes en este caso, con restos de niños y de lo que se piensa que pudieron haber sido fosas comunes. Estamos hablando de palabras mayores porque en el fondo son historias que se repiten cíclicamente y sinceramente luego, como periodistas que somos, lo que deja cierta impronta de, iba a decir impotencia, ¿no? Es ver cómo esto sigue su camino, incluso a nivel de expedientes que siempre acaban sepultados entre otros expedientes y otras cosas, y al final no sabemos nada, pero la noticia está ahí, son la 1:16 aquí en las Islas Canarias, 2:16 en la península. La noticia es esta, dentro de unos días se conocerá a nivel popular dos nuevos casos, dos expedientes X reales, que los hay y muchos, no sabemos qué son, pero ahí están, y si queréis conocer algo que está pasando del misterio, aquí está la cadena SER. Carmen, lo que sería importante sería hacer un llamamiento ahora mismo. Ya no solo que pregunten cualquier cosa a nuestros invitados, sino un llamamiento, especialmente a la gente que trabaja en seguridad, que puede que haya gente en edificios cercanos o que conozcan historias parecidas, ¿no? Sí, historias parecidas nos están enviando al 7640, palabra clave milenio. Ya sabéis que sorteamos 5 libros de José Gregorio González, Canarias Mágica. Y una amiga, Beatriz de Santa Cruz, Palma, nos dice, en la clínica antigua de La Palma, dicen que también se ven cosas raras. Un señor mayor en pijama vaga por el edificio y pide tabaco. En el 95, en la isla de La Palma, en unas maniobras militares, un compañero y yo vimos una gran bola azul en el cielo que nos pasó cerca, nos dice Rafa desde Sevilla. Así
Estuve de vacaciones ahí y al revelar una foto, sorpresa, misterio en el cielo. ¿Puedo enviárosla? Fue en el Taoro, Puerto de la Cruz, nos dice Javi de A Coruña. Claro que puedes enviárnosla, milenio3@cadenaser.com para cualquier documento gráfico. Vamos recogiendo, Carmen, si te parece, documentos concretos de gente que se refiera a historias como la que acaba de cantar Jaime Rubio. Si algunos conocen a testigos, si los testigos, como muchas veces ha pasado, se pueden poner en contacto con nosotros, será fenomenal. Ahora vamos a dar una larga cambiada. Vamos a penetrar en otros ambientes. Seguimos recopilando información y volvemos con estos asuntos. Pero me gustaría hacer un inciso porque efectivamente en estas islas todavía quedan lugares mágicos. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y es que efectivamente lo que mucha gente estará pensando ahora mismo, estas islas tienen no para un programa, sino para varios programas. Y además con el rigor de siempre, en el sentido de que ahí están los hechos, el escaparate de las cosas que ocurren, y ustedes, vosotros, como siempre, tenéis todas las armas para opinar. Nuestro compañero que se incorpora, que hemos saludado antes, Sebastián Ramos, que es representante del Parque Etnográfico Pirámides de Weimar, traía entre las manos un periódico, un recorte de periódico. Decía Thor Heyerdahl, aventurero que ahora, si no sabéis quién es, os vamos a refrescar la memoria. Dice: la fecha de construcción, en titulares, es la mayor incógnita de las pirámides. Se refiere, sí, a eso, a las pirámides canarias. Carmen, para quien no lo sepa, porque es una figura universalmente conocida, pero hay mucha gente que se incorpora a estos temas. Esta arqueología y misterio, puro y duro. ¿Quién era Thor Heyerdahl? Porque ya ha fallecido. Thor Heyerdahl nació en Larvik, Noruega, en 1914. Estudió biología y geografía en la Universidad de Oslo. En 1937 fue por primera vez a las Islas Marquesas, en la Polinesia, para estudiar las rutas de origen de los animales a esas islas, y desde entonces dedicó su vida a estudiar antropología y las migraciones humanas, especializándose en embarcaciones primitivas y en la navegación aborigen. 10 años más tarde construyó una balsa de tronco a la que llamó Kon-Tiki y viajó con ella 8.000 kilómetros en 101 días desde Perú a Polinesia. Después de este realizó muchos más viajes en barcas construidas con papiro y demostró que tanto el Océano Atlántico como el Pacífico podrían haber sido atravesados con este tipo de embarcaciones. También organizó expediciones arqueológicas hacia las Islas Galápagos, la Isla de Pascua o las Islas Maldivas. En los años 90, Heyerdahl se enteró de la existencia de las pirámides de Weimar y decidió venir hasta Tenerife para investigarlas in situ. Después de estudiarlas, adelantó la hipótesis de que podían haber sido construidas de acuerdo a los principios arquitectónicos empleados en el Viejo y Nuevo Mundo. Vio muchas similitudes con otras pirámides, como la de Sicilia, México, Mesopotamia y Perú. Desde entonces y hasta su muerte hace 2 años, vivió en Weimar imbuido en la magia de estas construcciones. Ayer paseábamos por ese recinto, donde además, hay que decirlo, nos atendieron maravillosamente. Yo lo había conocido hace 5 años, justo precisamente con José Gregorio y con Fernando Hernández. Lo vimos de noche, de otra manera, también con su magia, pero ayer paseábamos por el interior, merece la pena. Sebastián Ramos, representante aquí en Milenio 3 hoy del Parque Etnográfico Pirámides de Weimar, todo un aventurero, Thor Heyerdahl, que se enamoró de eso que tenemos aquí, ¿no? Tanto fue así que él comentaba que donde él realmente había sido feliz, una persona con su trayectoria, galardonada con multitud, ¿no?, de cuestiones por presidentes, por universidades de todo el mundo, y él decía que donde él realmente había sido feliz en su última época era aquí en Tenerife y en Weimar concretamente. Primero porque había encontrado su último gran descubrimiento, que fue las pirámides de Weimar, y luego porque se sintió enamorado de la magia de esta tierra, ¿no? Que también es importante. Sebastián, ayer escuchábamos con Petra, la compañera alemana, que nos explicaba cada paso. De verdad que nos quedamos muy impresionados, no solo por las pirámides en sí, que vamos a intentar describir gráficamente, sino por toda la reconstrucción de las embarcaciones de Heyerdahl, el gran aventurero, el que intentó demostrar que en la antigüedad, que mucho antes de Colón, había viajes interoceánicos.
Estoy convencido, Sebastián, aunque os parezca difícil quizá aquí, que hay miles de personas en la península y en otras partes a través de Internet que no han oído hablar de las pirámides de Weimar. Y a mí me gustaría, como ayer, delante de ellas, que a toda la audiencia de Milenio que ahora te escucha, nos dijeses qué se puede ver ahí, por qué es importante, por qué es singular. Bueno, las pirámides de Weimar, dentro de lo que está el parque etnográfico, hay 6 estructuras piramidales, 3 de las cuales son lo que nosotros llamamos el complejo principal de pirámides de Weimar. ¿Por qué lo del complejo principal? Porque lo unen 3 pirámides que están orientadas tanto al solsticio de invierno como al solsticio de verano, y tiene lo que más a Thor le llamó la atención dentro de lo que es el parque, que era la plaza ceremonial, ¿no? Esta plaza ceremonial es común a todas las pirámides escalonadas del mundo. Aparte de todas estas cuestiones, tienen solamente una rampa de acceso a la parte alta, ¿no? Parte alta que es totalmente llana. Bueno, que se utilizaba, pues, eran como templos, por decirlo de una forma, no eran pirámides como tumbas, sino como templos, ¿no? Para adorar al sol. Entonces, estas escaleras, que solamente están en la parte, digamos, este, y que sale hacia la salida del sol. Esto es común también a todas las pirámides del mundo, ¿no? Estamos casi escuchando el mar que se acerca a esas pirámides en Weimar. Ahí está el parque etnográfico. Fernando Hernández, como toda esta hora que llevamos casi de programa, está tomando notas. Fernando, tú que también eres un especialista en el asunto y el estudio de los aborígenes canarios, ha habido polémica, ahora seguiremos describiendo lo que podemos encontrar en Weimar. Ha habido mucha polémica entre diferentes personas, diferentes instituciones incluso, porque lo que nos contaba Sebastián es casi mágico, alucinante, y la muestra de algo muy desconocido. Pero hubo gente que decía que no, hubo gente que decía que eso simplemente eran prácticamente cascotes recopilados por los agricultores, ¿no? Es curioso, sí, que, bueno, la argumentación que la parte oficial, por así decirlo, sobre las construcciones piramidales de Weimar, pues argumentan que fueron limpiezas hechas en el terreno, y que para esa limpieza se construyó estas formas que, para el que no lo haya visto, son unas construcciones impresionantes. Es decir, llevan más sobreesfuerzo hacer ese tipo de construcciones que apartar o desechar el terreno para el cultivo. Están las piedras perfectamente, pero aquí no encajadas, sin ningún tipo de argamasa. Efectivamente. Varios pisos, ¿no? Además, es decir, en los primeros momentos del redescubrimiento, por así decirlo, de estas pirámides, asistí el día que Thor se paseaba frenéticamente por aquellas construcciones, y nos hizo nos hizo una anotación curiosa, además, sobre el corte de esas piedras. Es decir, que no habían sido hechos de una forma, digamos, con herramientas de hierro, ¿no? Sino de formas de cuña y agua, es decir, introducir en huecos cuñas con agua para partir la piedra. Hay distintos aspectos dentro de estas construcciones que se podrían rebatir frente a la posición oficial de que si son pirámides, es decir, si son un complejo religioso o simplemente una limpieza para agricultura. Pero lo que no debemos olvidar es la orientación arqueoastronómica que tiene el complejo. Que no es casual para nada. Efectivamente. Y después otro dato para mí, el decir que esas pirámides la construyeron los guanches, a lo mejor es un poco aventurado, ¿no? Pero como decía Robert Bowell, que las visitó en unas jornadas que se realizaron en el parque, no es decir que la construyeron, sino que realmente sabían para lo que era y las utilizaron en su ceremonia. Sebastián, datación, ¿tenemos datación concreta? ¿Hay alguna herramienta que pueda decirnos cuándo fueron alzadas? Desgraciadamente no. Ahí tienes el periódico, que un poco es la pregunta, ¿no?, del millón. Lo que sí se han encontrado son restos arqueológicos debajo de una de las pirámides, ¿no?, de la pirámide número 1, ¿no?, enumeradas como tal. Esta datación
da, en los estudios de carbono 14 que se han realizado, una datación aproximadamente del 680 al 1020 después de Cristo. En todo caso, época aborigen. Lo que es indudable es que 700 o 800 años antes de que los castellanos llegaran a Canarias, en la zona de pirámides de Weimar, habían guanches viviendo. ¿Para qué se utilizaban? ¿Tenéis alguna teoría concreta? Porque se habla de sacrificios, de rituales. Sobre todo, la idea eran templos para la adoración al sol. Igual que otras pirámides escalonadas en el mundo, ¿no? Se utilizaban simplemente, o por mucho, ¿no?, como templos de adoración al sol. Esa es un poco la idea que hay. Por lo que te comentaba antes, es decir, los guanches eran adoradores del sol. La orientación arqueoastronómica que tienen las pirámides, la orientación de esas escaleras para subir a la parte alta, ¿no? La parte alta totalmente llana, es decir, es la idea que Thor tenía en comparación con otras pirámides que él también había estudiado. Él, digamos que era una de las piezas claves para su teoría, que hubo viajes también intercontinentales, que se copiaron ideas, que se copiaron técnicas, pero claro, eso es atacar a la ciencia más oficial. ¿Habéis tenido muchos problemas todavía hoy o ya todo, digamos, se corre por mejores senderos? Hombre, todo corre por mejores senderos, incluso después de lo que te comentaba antes, ¿no? De las dataciones estas que se han hecho con los restos arqueológicos que están justo debajo de una pirámide. Bueno, realmente es curioso, pero donde más detractores hemos tenido es aquí en España. Porque te puedo decir que... ¿Nadie es profeta en su tierra? Sí, posiblemente también por eso Thor le gustaba esto, porque era desconocido. Sí, yo te voy a comentar simplemente una anécdota, ¿no? Yo no conocía a Thor cuando entré al parque a trabajar, pero recuerdo que llevaba un mes trabajando, el primer enero que pasamos en el parque, y cayó un aguacero impresionante. Y habían dos personas, dos chiquitos jóvenes, como podemos ser nosotros, o incluso más jóvenes, que se pegaron durante 2 días por fuera del parque en un coche, recuerdo en el Opel Corsa, con el mayor aguacero que ha caído aquí en las islas, con toda la cumbre de Weimar, aquella que vimos en el valle, toda nevada, solamente por verlo. Es decir, era realmente un profeta, ¿no? Pirámides en Canarias. Nuestro compañero Fernando hablaba de redescubrimiento, porque eso estaba completamente abandonado, entre ramajes, es decir, una cosa que nadie se daba cuenta y teníamos la joya arqueológica, antropológica ahí, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo Fernando y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, digamos que a partir que llega Thor, nosotros lo solemos decir y te lo dije ayer en el parque, creo, se le da rigor científico a lo que es Pirámides de Weimar. Ahora, eso siempre ha estado ahí. Sebastián Ramos, que es representante del Parque Etnográfico Pirámides de Weimar, aquí en Tenerife, que ayer nos atendieron fenomenalmente, y lo que espero, compañero, es disfrutar de ese entorno. Ojalá, imaginaos lo que puede ser los aquí reunidos y la gente, los amigos, disfrutando de un lugar sin duda mágico. El hombre antiguo no era tan tonto como algunos lo imaginan y elegía los lugares por algo. Nos veremos, Sebastián. Muchas gracias. Un abrazo y un saludo muy fuerte a toda la gente que componéis, a la directora también, por supuesto, que nos escribió, ¿verdad, Carmen?, hace mucho tiempo, Milenio 3, por esa labor que en definitiva es cultura, y mostrar que ahí están los misterios, a veces mucho más cerca de lo que creemos. Un aventurero mundial, reconocido en todo el planeta, Thor Heyerdahl, creyó en ese misterio. Habrá que creer también nosotros, ¿no? Oye, José Gregorio, Canarias Mágicas, 7640 palabra milenio. Carmen, imagino que habrá habido muchas teorías. Sí, ya va a entrar a Katia para darnos algunos de esos. Bueno, Katia, la quiero en el estudio 1, me decía que no quería estar en el estudio 1, en penumbra, porque es muy grande, está muy sola. Yo no sé si podemos conectar con ella en unos minutos, que nos cuente cómo está la gente. También Pirámides de Weimar, imagino, una parte... ¿Hay otras pirámides? La pregunta sería esa, en las islas. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? La pista que nos puede conducir a encontrar un lazo con el mundo aborigen, ¿no? Y es el hecho de que se han descubierto, o redescubierto, mejor dicho, ¿no?, pirámides, estructuras piramidales en otras islas, ¿no? ¿De la misma manera? Quizás no tan espectaculares en cuanto a dimensiones, pero sí importantes, incluso con una vinculación aborigen tal vez más fácil de probar
que la de Weimar, ¿no? Porque en Weimar se mantiene la controversia hasta que no aparezca un elemento arqueológico datable, ¿no? Que permita establecer si aquello está o no está en el contexto aborigen. Pero, por ejemplo, en la isla de La Palma hay referencias en las crónicas de los primeros cronistas que vinieron a las islas, donde ya se habla de la construcción de estructuras, quizás de poco tamaño, pero estructuras piramidales en torno a las cuales realizaban algún tipo de práctica los aborígenes. Y de hecho, en Garafía, hoy esa pirámide no existe, pero algunas de las piedras que formaron parte de ella sí que se pueden ver, existía una pirámide muy particular, y era una estructura que además tenía las piedras grabadas con petroglifos. Con dibujos sobre la piedra. Efectivamente, incluso hemos podido ver hace poco, y era un dato que tenían los historiadores y los arqueólogos de Canarias y no lo habían sacado, y lo acaban de sacar hace muy poco, pero lo tenían hace mucho tiempo, cosa que en absoluto apruebo. Creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Hay un grabado, un dibujo realizado de los años 50, donde se reproduce cómo era esa pirámide y cómo tenía los grabados, en la isla de La Palma. Y también en Gran Canaria existieron este tipo de estructuras, y hay alguna data antigua donde se hace referencia a cómo podían tal vez ser estructuras ceremoniales. Pues hoy estamos haciendo un viaje por todo tipo de misterios, esos aborígenes de los que nos hablaban nuestros compañeros Sebastián, José Arroyo y Fernando, que también tuvieron sus particulares encuentros con el misterio, y desde hace mucho tiempo, con misterios en los cielos, en la tierra, casi a flor de piel. Conectamos con el estudio 1 de la cadena SER en Madrid, nuestra casa habitual, donde estará también vigilando todo atentamente nuestro compañero Juanma Frasquet, y donde está Katia Rocha. Katia, buenas madrugadas. Buenas madrugadas a todos. Estoy sentada en tu sitio, además, lo siento. Bueno, estás usurpándome el lugar, eso es. Sí, esta es la silla donde también siente Iñaki Gavilón, ¿no? José Ramón de la Morena, a ver si se me pega algo. ¿Cómo aprovechas de Katia? Por supuesto, el estudio está totalmente a oscuras, y la pecera ahí donde estamos Juanma y yo también está a oscuras. Como debe ser. Oye, a ti, bueno, ¿qué os ha parecido? Yo no sé si Juanma tiene también alguna opinión, porque me interesa siempre Juanma su criterio. Frasquet quiere que la escuchéis al revés, porque dice que al revés igual puede sonar algo. Me lo estaba diciendo desde que la pusisteis la primera vez, y yo desde luego, pues bueno, lo que me pasa con todas las psicofonías. Claro, Katia, y además estáis grabando el programa allí, ¿verdad? Sí, porque nos están diciendo, tú lo verás en los mensajes, que durante el programa, mientras nosotros hablábamos, estaban escuchando una especie de lamentos o de voces por detrás. Eso puede ser también, hay que decir que claro, tenemos todos los micrófonos abiertos, y que pueden ser muchas causas, ya escucharemos. De todas maneras, le pido a Juan Carlos Vera, nuestro técnico hoy en Radio Club Tenerife, que si podemos luego preparar, si se podría emitir eso. Es complicado emitirlo al revés, ¿no? Porque claro, lo tenemos en formato de corte. A lo mejor Juanma desde Madrid puede hacerlo. Bueno, si podemos hacerlo, que nos lo comuniquen. Si no, lo haremos la próxima semana, pero ya veremos qué se puede hacer, porque desde luego es una tarea importante. Katia, ¿qué cuenta la gente? Me interesaría mucho si hay documentos de gente, guardias de seguridad, personas en torno también al asunto que nos contaba Jaime Rubio, y a esas voces también que grabaron los compañeros aquí en Cadena SER Tenerife. Sí, bueno, hay muchos oyentes pues que opinaban sobre la psicofonía, si habría muchos, es cierto, que decían algo como chicas, esto que lo ha leído Carmen antes, y también hay un oyente que dice que la explicación que le da es que las psicofonías, a través de las ondas, rebotan en moléculas orgánicas interestelares. Bueno, un teórico. Esto yo lo estoy diciendo, no sabemos si estamos diciendo tonterías, porque como no entendemos, igual nos está tomando el pelo este oyente, igual es una explicación totalmente científica. No tiene por qué, los oyentes son siempre respetuosos. Hay otro oyente, Marian de Alicante, nos dice que cree que es arameo, no parece castellano. Las que yo grabé dice que son increíbles, que se las tenemos que pedir al señor Frías y que vamos a alucinar. Ajá. Bueno, pues ya Manuel Frías, claro. Y hacernos con estas psicofonías. Hay otro oyente de allí de Canarias que dice que le regalaron un loro canario, que lo dejó en su habitación porque le daba un poco así como de miedo, lo dejó así apartado, y al día siguiente se lo encontró dentro de la cama. Pero era un peluche, Katia. Katia elige siempre los mensajes. Ahí lo que ha pasado, Katia, ¿no? Es que a mí los loros pasa miedo de verdad. Pasa miedo de verdad, relaja, y menos mal, porque alguna gente, y esto a veces se pierde la perspectiva, porque aquí estamos entre amigos y estamos tranquilamente hablando de estos temas. El programa de hoy, que ya te digo yo que está dando miedo, ¿eh? Pero claro, mucha gente, imaginaos, pues no sé, en las propias islas, en algún lugar aislado, en la Castilla Eterna, en su casa, en día de tormenta, y escuchar estas voces que hemos escuchado, así que no está mal una poca distensión. Hay otro oyente que nos Cuéntanos. dice que ahí en la calle del Obispo hay una casa encantada y con muchos testigos de ello, que investiguéis. Otros oyentes que porque no habéis avisado de que estabais ahí en Tenerife, que les encantaría haberse acercado a conoceros a la mucha emisora. gente que está llamando a la emisora para
Bueno, pues desde aquí invitamos a los responsables de Radio Club Tenerife a que nos inviten a todo el programa, Hacemos uno en Weimar, hacemos otro aquí. Anda, que estás tú buena. Había también preguntas sobre Weimar, Iker. Por ejemplo, las pirámides de Weimar, exactamente. Exacto, nos dice, ¿qué creéis sobre Weimar? Pirámides, barranco mágico, aparece una virgen, hay un Cristo negro, ¿es casualidad? Pues mira, Carlos y Candelaria, sin embargo, nos dice... Carlos y Candelaria nos dicen que esas pirámides de Weimar las levantaron sus abuelos, que eran agricultores. O sea, bueno, claro, o sea, gente que piensa que realmente, claro, hay teorías para todos los gustos. Katia, luego conectamos al final para también saber los ganadores del libro de José Gregorio. Seguimos ahora con muchos más contenidos. Nos habló José Gregorio de aborígenes. ¿Eran los antepasados casi recientes de este oyente que ha escrito 640 los que hicieron las pirámides de Weimar, o eran, como parecen todos los datos y pruebas, muy anteriores? Pues bien, algo une a las generaciones tan anteriores con las de hace 50-60 años. Es que en las islas se han encontrado con misterios de todo tipo. Uno de ellos ha sido el de las luces populares, los efectos que podemos calificar hoy como ovnis, pero que en su época no tenían ningún tipo de filiación. Antes escuchábamos al doctor Padrón, testigo de un documento excepcional, y acabábamos, con todo el respeto y siempre siendo sus declaraciones, hablando de amenazas del propio ejército. Era otra época, evidentemente, hoy yo creo que sería imposible, pero en aquella época, en los 70, hubo ciertas tensiones. Me gustaría recuperar, simplemente para dejar completo el tema, la voz del máximo responsable militar en España del tema OVNI, que es el general Ángel Bastida, la persona responsable de clasificar la información OVNI oficial a partir de 1992, y que se extrañó mucho cuando hablábamos de estos testimonios canarios de personas amenazadas después de ver un ovni. Escuchamos en Milenio 3, cuando son la 1:39 en Canarias, 2:39 en la península, al general Ángel Bastida, máxima autoridad militar en España del asunto ovni. Él no se podía creer que un miembro del ejército español, investigando el tema de ovnis, un juez instructor, amenazase, como antes hemos escuchado, a un testigo. Bueno, es su opinión. No lo sé, en aquella época era joven teniente a las órdenes del capitán Munaiz, que era todo de mi jefe de escuadrilla, y bueno, había que preguntarle al entonces capitán Munaiz si eso es cierto, fue así, realmente lo interpretó de otra forma. A lo mejor ante el hecho de clasificar las cuestiones quería asegurarse de que no salía a dominio público la experiencia del señor Padrón. No lo sé realmente. A mí me cuesta porque si ves los expedientes desclasificados, el que le tocó desclasificar a Munaiz está tratado con especial cariño, con propuesta incluso de crear lo que no hubo nunca, que fue una oficina de investigación del Ejército del Aire. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Vamos a ver si hemos escuchado bien, José Gregorio. Tema OVNI, tú hiciste tu primer libro, si no recuerdo mal, era OVNIs en Canarias. Sí. Me hablas, o habla aquí en concreto el general Ángel Bastida, de un juez instructor del Ejército del Aire. Hablamos de documentos reales, ¿no? De yo he visto, tú has visto, yo creo no. OVNIs en los papeles oficiales del Ejército Español, que a raíz de unos casos en Canarias y a raíz de un juez instructor canario se intentó hacer una comisión dentro del ejército para investigar ovnis. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso no prosperó. En varios de los informes que realizó este juez informador, Munaiz proponía al final, porque algunos de los casos que él informó no tenían una explicación convencional, sino como los definía como fenómeno aéreo no identificado, como FANI, que ese era el término que se utilizaba en aquella época, y proponía la creación de un comité que valorase, que estudiase esto con mayor profundidad, pero eso nunca prosperó. Supongo que había otras prioridades, o tal vez, quizás a unas instancias un poco más altas, se estaba trabajando también. ¿No convenía quizás ahondar más en ese misterio? En ese tipo de casos al menos, es posible. Carmen, estamos recibiendo mensajes, y ahora me lo vas a leer, de gente que ha grabado psicofonías similares en el museo, también en La Laguna, ¿no? Bien. Hace año y medio, en Milenio 3, en madrugada del domingo, y ese es nuestro horario de 3 a 4, y es de temporada con muchísimas secciones nuevas y sorpresas, dábamos una noticia. Un compañero también investigador canario, Héctor, compañero vuestro, hizo un reportaje en la prensa canaria de unos sucesos, la Casa Lercaro se llama así, ¿no? Bien. Vamos a recuperar un momento del pasado, vamos a viajar a medio minuto del pasado, porque un tal José Gregorio González
nos informaba de lo que estaba pasando, de lo que era noticia en aquel momento. La tradición de fenómenos extraños en esta vivienda es muy antigua, o sea, desde mucho antes de la apertura del museo, ¿no? De hecho tiene esa fama, ¿no? Y no solo este edificio, sino uno muy cercano, que está situado apenas a 20 metros de distancia, que es la actual sede del Consejo Consultivo, pues también es un foco permanente de fenómenos extraños, pero muy conocido en la ciudad de La Laguna, es decir, forma parte un poco de la historia popular, ¿no? Eras tú, hace año y medio, informando de un tema y te sigues manteniendo y sigues estando la historia ahí. ¿Se sabe algo más? Evidentemente, nos seguimos manteniendo porque o sea, es inherente a la ciudad de La Laguna la historia del fantasma del Museo de Historia, ¿no? De la Casa del Arquero. ¿El retrato robot de ese fantasma? Sí, mira, básicamente la gente que... no, ya en este caso no solo hablamos de seguritas, sino también hablamos de visitantes del museo, incluso de otro tipo de trabajadores, pues siente presencias, escucha ruidos extraños, pero se ha llegado incluso a ver siluetas y en este caso siluetas que aparentemente son femeninas deambular por la casa. De ahí, incluso antes de que fuese museo, fue farmacia militar, fue facultad también de la universidad, tuvo diferentes usos y esa tradición viene de antiguo, no es actual, no es solo del museo, aunque actualmente se siguen dando casos. O sea, el típico caso, José, de edificios que tienen la leyenda, claro, sea cual sea su ubicación y el negocio o la institución que hay ahí, ¿no? Pero además es que esa calle es curiosa, ¿no? Bueno, La Laguna en su conjunto yo diría que es una ciudad fantasmal en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para los amantes de este tipo de cuestiones, porque en el museo, en la sede del Consejo Consultivo, que está a 20 metros, también están estos casos. Incluso se habla de disparos, incluso de algún guardia de seguridad que se vio apabullado por la aparición de un espectro. A muy poca distancia, tal vez 300 metros aproximadamente, está la plaza del Adelantado, donde se encuentra el ayuntamiento y donde hay una tradición larguísima de más de 2 siglos, según la cual se habla también de la aparición de un espectro de un hombre, que hay una historia verídica, ¿no? Que es de un amor imposible entre, imposible, un amor prohibido diríamos, más bien entre una monja y un caballero lagunero. Hay una fuga de por medio y en fin, al final muere ajusticiado el caballero, ¿no? O sea, y que el espectro va por allí. Muerte violenta. Sí, incluso también un poco siguiendo por esa vía, pero ya en otra zona también de La Laguna, uno de los casos más recientes que también ha trabajado Héctor Pérez Fajardo, es también el de en torno a un parque abandonado, también apariciones y sonidos extraños. Claro, incluso en este caso el lugar más activo, sin duda alguna, digamos, desde luego. Hombre, en este terreno, digamos, fantasmal, sí. O sea, es curioso cómo quizás también es una ciudad antigua, donde hay edificaciones que tal vez se prestan a que la gente un poco imagine o crea, incluso los propios materiales con los que están construidos tal vez invitan a que se escuchen ruidos extraños, a lo mejor por el crujido de las maderas, y que después la imaginación haga el resto, ¿no? Me comentabas, José, de gente ajena al lugar, visitantes, turistas que también hablan, claro. Y si no recuerdo mal, una figura, un espectro, un lo que sea, una alucinación, un ser, quién lo sabe, nosotros desde luego no, que hacía un camino fijo, incluso yo recuerdo ese dato, ¿no? Hay un recorrido, ¿no? Habitualmente desde la sala, creo recordar la sala sexta, e incluso hay una parte de un pasillo y unas escaleras donde con mayor frecuencia se ha descrito la aparición del espectro. Tampoco es que tengamos muchos testimonios de observación, más bien tenemos muchos indicios, muchas sensaciones extrañas, ruidos, muchos ruidos también, pero de espectros, pues, al 2-3 casos, un caso muy singular que pude recoger yo de una niña que observó con absoluta normalidad la presencia de una mujer vestida de blanco en la planta alta, y se lo contó a su padre, pero vamos, como algo normal cuando el padre escucha este testimonio de boca, de labios de su hija. Se quedó absolutamente sorprendido de las 4 personas que visitaban el museo en ese momento, una pareja amiga, él, su esposa y su niña. Solo él conocía las historias de este museo, y desde luego no había nadie en la planta alta en ese momento, con lo cual fue una cosa, otro caso para el expediente X, ¿no? Estoy seguro que ahora mucha gente se tiene un escalofrío. Yo me acordaba de tantos casos de niños, como el caso del famoso restaurante Viandas en Sevilla, de niños que, desde luego con cortísima edad,
y describían con gestos a un padre aterrorizado que nos lo contaba allí en Sevilla delante de cientos de amigos. La niña miraba a una esquina y señalaba un sombrero, un hombre alto con un sombrero. Evidentemente un hombre alto con un sombrero se había suicidado en ese lugar, ¿no? Los niños a veces ven cosas que no podemos ver, que hemos perdido la facultad para verlas. Carmen. Gente que ha estado en casa del Lercaro, como Vero, que nos dice: estuve allí sola, solo estaban en la entrada el guarda y la chica que daba entradas, oía pasos en escaleras sin cesar, pero ellos no se movieron. Claro, ¿hasta qué punto puede también intervenir el hecho de ver eso en un periódico, de conocer la historia y de ir con esa sugestión? También hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vamos con más. Hola, soy Isaac. En el edificio central de la Universidad de La Laguna, muchos guardias dicen que se aparece una anciana que baila. Le dicen la chocolatera. O sea que son historias... aquí lo bueno, y no voy a decir lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que con esta vía de contacto podemos conocer historias y por supuesto pondremos en vuestra disposición cualquier noticia, porque la gente además es especialmente responsable, que dan sus teléfonos, envían sus datos. Sí. Claro. Mira, Manuel, por ejemplo, nos dice: buenas amigos de Milenio 3, soy uno de los chicos que recogió la psicofonía en el Museo de Historia de Tenerife. Fernando, que ha puesto ahora un gesto, porque había voces, es decir, que tenemos no solo testimonios, sino voces, y lo primero que tú has dicho, junto con José, cuando has escuchado lo que habían sacado antes nuestros compañeros de Radio Club Tenerife hace unos días, es que te parecía, también eran como estertores, también eran como lamentos. Sí, es que incluso coincidíamos hablando con José Gregorio, que el sonido, es decir, esa forma cultural, ¿no? Y la entrada dentro de pisando, es casi igual. También quería hacer un apunte sobre la Casa del Lercaro, el museo. Es que la mayoría de estos fenómenos es curioso, pero muchos testigos relatan que es en la zona que en otra época ocupaba la cocina, es decir, es donde más se concentra, digamos, esa fenomenología, ¿no? Paranormal. Y otro dato curioso son lo que fue las caballerizas antiguamente, donde personas normales que van a visitar el museo cuentan tener sensaciones de pelos de punta, sudores fríos, es decir, esas sensaciones que se tienen cuando hay pues una alteración, ¿no? de estos fenómenos. Ese termómetro o esa personal alarma que no se mide ni se pesa ni se puede hablar de, pero que todos tenemos dentro, ¿verdad? He dicho pelos de punta y fíjate, porque Dani, por ejemplo, sí que los tiene ahora mismo. Me acaban de poner los pelos de punta porque estoy buscando aparcamiento por la calle San Agustín, donde está el Palacio Lercaro. O sea, justo me ahí muero de miedo. Esto es lo que pasa en Milenio 3, amigos. Y como siempre os digo, la radio es tan viva que cada oyente la interpreta de una manera completamente distinta. No ocurre como con otros medios, como la televisión, que vemos la televisión. La radio, ay caramba, como te pillen un coche en determinado lugar, claro. Depende en qué sitio, depende en qué ambiente, depende en qué momento. Lo que estamos hablando aquí tiene una absoluto prisma distinto, ¿no? Y comprendemos perfectamente. Vamos a seguir con las preguntas ahora ya abiertas directamente a nuestros compañeros, sobre todo sobre esos casos que estamos viendo que mucho más de lo que pensábamos, que está en el buen sentido preñado el entorno de fenómenos de tipo poltergeist. Pero había una pregunta constante y que siempre que hemos anunciado o hemos dejado entrever que podíamos venir a este lugar mágico, siempre la referencia era Barranco de Badajoz. Bueno, sería para hacer otro programa, y desde aquí también, ¿por qué no? Pero vamos a escuchar uno de esos testimonios, que es uno de tantos, de personas que no solo vieron cosas, sino según su criterio, y me contaréis, fotografiaron cosas. La fotografía, cuando menos, es curiosa. Una especie de figura que parece humanoide, ¿verdad, José? ¿Me la podéis describir? Sí, bueno, hay gente que asegura ver una especie de figura alada, ¿no? Bueno, Barranco de Badajoz, un lugar en pleno corazón de la isla, ¿no? Sí, un enclave natural absolutamente espectacular, ¿no? Tan solo por eso, por el lugar en el que se encuentra. Y bueno, aislado. Cuando estás metido dentro ya del propio barranco estás absolutamente aislado, solo ves la verticalidad vertiginosa, ¿no? de esas paredes y el cielo, ¿no? No hay cobertura de teléfonos, hay aislamiento total, ¿no? Entonces, claro, en ese entorno han ocurrido y cuentan que todo tipo de experiencias. Yo creo que una parte importante tal vez tenga su origen en la sugestión, ¿no? En el contagio, en cómo impresiona. ¿Cuándo se empieza a saber de esto?
Bueno, se empieza a saber en los años... ¿Por qué la gente dice, aquí 80. pasan cosas? También es curioso, ¿no? ¿Por qué un lugar y no otro? Claro, públicamente a finales de los 80, pero la tradición de ese lugar como una zona, digamos, encantada, por utilizar un término, coloquial y que los oyentes puedan entender, es mucho más antigua, ¿no? Barranco Badajoz siempre ha sido foco de leyendas, cosas raras que ocurrían en el propio barranco, o cosas raras que ocurrían en el entorno y se perdían hacia el barranco, como por ejemplo la aparición de luces, ¿no? De bolas de luz que... Y de seres también. Claro, ¿no? y de seres también. Entonces, pero es a partir del año 89, 88, 89, cuando a raíz de todo lo que supuso que Güímar estuviese, digamos, en las primeras páginas, que fuese titular, ¿no? Tanto por Pirámides como porque se hablase de la Virgen Templaria de Candelaria, bueno, pues también se empezó a hablar del barranco, empezó a ir mucha gente y claro, es lógico también, cuanta más gente va, más posibilidades hay también de que se vivan o de que haya testigos de lo extraño, ¿no? Y eso parece ser que es lo que ha ocurrido precisamente en Güímar, ¿no? Tello Bermejo, fotógrafo que, bueno, una de esas noches está experimentando allí, saca una foto y aparece que José Melémenes. Bueno, aparece un trazo luminoso muy, muy intenso, no hay posibilidad de confusión, en el que algunos creen ver un ser alado, ¿no? Pero totalmente luminoso, estaríamos hablando de un dibujo de luz, ¿no? Pura y dura, que ocupa la mayor parte de la fotografía. Y se presentaba ante su objetivo. Ahí estaba, y lo captó la cámara, le escuchamos. La primera, la más impresionante que me salió, fue la de, podríamos decir que es un ser alado, o parece un ser alado, ¿no? Ya deseando ver algo más tangible, pues yo dije que si había algo que se manifestara. Pues ya, pues es cuando se manifestó esa luz tan fuerte, y lo último es prácticamente un ser, que si sigo provocando, posiblemente a lo mejor se hubiera manifestado físicamente. Fernando, hablamos finales de los 80, eclosión de estos fenómenos, un lugar concreto, seres, hay otras fotografías incluso creo que de seres con una especie de túnicas o blanquecinos. ¿Esto ha decaído? ¿Esto como otros fenómenos en Canarias ha ido hacia abajo, aunque luego experimentamos y vemos que siguen vivos? ¿O ha habido nuevas muestras de fenómenos raros en ese barranco de Badajoz? Bueno, pues sí, yo de los más recientes, así por acordarme, pues una de las excursiones que hicimos precisamente con Lorenzo Fernández, que quiso visitar el barranco, y cuando pues estábamos allí, estaba realizándome una entrevista, pues él y varios amigos que nos habían acompañado y antes de nuestro programa aquí, pues nuestro programa que es Esencia de Medianoche, y que desde luego recomendamos porque es ya, es así de claro, un programa amigo y es un programa que es historia de estos fenómenos en Canarias. Bueno, pues en compañía de esos oyentes y de Lorenzo Fernández fue, es decir, un grito aterrador, fue algo que puso los pelos de punta. Desgraciadamente no se recogió en la grabadora, o sea, en el sistema MP3 que estábamos grabando, pero tratábamos en ese momento, le estaba explicando a él de que los fenómenos, no obedecen a ningún patrón, es decir, surgen espontáneamente, y es curioso porque en ese momento suena un grito gutural, justamente detrás de nosotros. ¿Otra vez un grito? Sí, un grito gutural, pero además totalmente horroroso, que incluso uno de los oyentes que iba con nosotros tuvimos que bajar porque le dio una lipotimia, o sea, se asustó tanto que le dio una lipotimia. Yo pediría ya conexión con Madrid para que Katia Rocha acudiese rápidamente al estudio 1, a esa silla, y nos dijera a los ganadores de ese Canarias Mágica, y Carmen, un montón de gente, imagino, y que sigue aportando casos. Un material que va a quedar en vuestras manos. Gonzalo, que nos pregunta si sabéis algo sobre la mujer de blanco que ha aparecido en el túnel de Taganana. Bueno, la aparición de seres en carretera también es frecuente, ¿no? Forma parte de esas leyendas urbanas tan extendidas, ¿no? Leyendas urbanas, cuidado. Sí, entre comillas, yo pensaba lo mismo, abrimos un día y 1500 sucesos. Claro, por nombres y apellidos. Yo llegué a conocer incluso una testigo directo, ¿no? De uno de estos autostopistas, ¿no? En concreto en la zona de Teno Alto, ¿no? También en Tenerife. Pero bueno, hay casos de estos tipos, hay determinadas ubicaciones, también en Güímar, en los túneles de Güímar se habla también de este asunto, incluso se llega a hablar en Güímar de teletransportaciones, o sea, un fenómeno que está
total desuso o decaimiento, ¿verdad? Pero allí también se habla de este asunto. Mira, ¿no? de Weimar nos pregunta José de Almusafes, que viene el día 11, y nos pregunta si se pueden visitar las pirámides de Weimar. Pues claro que sí. Claro, ahí está ahí están abiertas al público. El parque etnográfico, ¿no? Además de bastante fácil acceso y bien indicado, ¿no? Yo creo que se puede llegar muy bien desde la autopista, se empiezan los carteles y llega rápidamente. No solo se puede, sino creo que se debe. De verdad que sí. De verdad que sí, porque no, es un lugar que está ahí para encontrarse con el misterio que es la propia historia, ¿no? Soy de Santa Cruz y me han dicho que en el Museo de la Naturaleza, en el antiguo hospital, hay fantasmas. Sí, esa es otra historia antigua, que en el antiguo hospital, hasta que fue reformado y convertido en Museo de la Naturaleza y del Hombre, también se estaba comentando con mucha intensidad, sobre todo cuando se estaba reformando ese edificio, que efectivamente había, o sea, se estaba hablando todo tipo de fenómenos, incluso durante el día. Sí. No solo eran, exactamente. Vamos rápidamente, Katia Rocha en Madrid, vamos a ver si me escuchas, Katia. Katia, escucho... Aquí está. Dime rápidamente, antes que nada, porque estamos terminando, los 5 ganadores, por favor, de Canarias Mágica. En primer lugar, Begoña dice, tengo entendido que los canarios son descendientes de los pueblos árabes, así como de los egipcios. ¿Es cierto? Por eso la similitud entre ellos. Bueno, pues para ella un libro Canarias Mágica y así se empieza a enterar bien. Otro de los oyentes, Daniel, nos dice, José Daniel, perdón, no olviden que aquí en Tenerife existe una misteriosa Virgen Negra con procedencia desconocida y supuesto origen templario, la de Candelaria. Seguimos, hablaremos de ello, seguimos. Para otro libro, Raquel de Madrid nos dice, estoy en el hospital y si me dan miedo los pasillos ya ni me muevo. Carlos también nos habla de la Candelaria, era el email que leíamos antes. Las pirámides de Guimar las levantaron nuestros abuelos, agricultores, para él. Le ha tocado el que ha hecho la pregunta. Libro, por eso le ha tocado a él. Y el último ganador es una oyente de Gran Canaria también, Ale, que dice que hay de cierto en la historia del árbol de Casandra, en la presa de las niñas. Bueno, pues para él este quinto y último libro, y prometerme que nunca más me vais a dejar aquí sola en el estudio. Prometido. La próxima vez te traemos, Katia. Un abrazo, Katia, muy fuerte, un beso, besito. y un abrazo muy fuerte a nuestro capitán de la nave del misterio, como siempre, Juanma Frasquet. Aquí estuvo Juan Carlos Vera, y en toda la logística, Juan Ramón Hernández. Y por supuesto estuvieron Sebastián Ramos del Parque Etnográfico Pirámides de Weimar, Fernando Hernández, un placer, compañero. Gracias a ti. José Gregorio, compañero, ¿qué te voy a decir? Un placer. Que muchas gracias, gran trabajo, espero que lo disfrute muchísima gente y que solo así, bueno, Carmen, por supuesto que tenemos que volver. Solo una ¿no? cosa, el domingo a las 10 de la noche tenemos especial Milenio 3, de 10 a 11 de la noche, Iker. Recordaremos muchas cosas. Harían falta 1000 programas para hablar de Canarias, sobre todo a todos los amigos de las islas, gracias por ese cariño. Un abrazo muy fuerte, Milenio 3, la cadena SER continúa.